a hablar de un tema que también es una realidad en nuestros días, sobre todo en los países latinoamericanos, que es el tema de la desigualdad que existe entre los más ricos y los más pobres. Vamos a hablar con Carlos Brown. Él forma parte de Oxfam México y por supuesto que pues es un tema que ellos también se dedican a estudiar, porque hay efectivamente la brecha entre los más ricos, los que más tienen, y los que menos tienen, que parece ser un tema sin duda lacerante en México y en el resto de América Latina. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Héctor, muy buenas tardes, encantado de saludarte. Pues coméntanos, parece ser que en los últimos años esta brecha entre los más ricos y los más pobres, lejos de este distanciamiento, lejos de acercarse, se aleja, ¿no? Así es. De hecho, lo que hemos observado en los últimos 25 años es un fenómeno extraordinario, que es que la extrema riqueza y la extrema pobreza han crecido al mismo tiempo. Es decir, esta es una situación que no habíamos presenciado, y es que los súper ricos y las personas más pobres de nuestras sociedades a lo largo del mundo han visto cómo la brecha se hace aún más grande. Y eso es un recordatorio de que, si bien estamos en la misma tormenta, definitivamente no estamos en el mismo barco, porque ese barco para la mayoría se está hundiendo, mientras que para las grandes fortunas, y cuando hablo de grandes fortunas estoy hablando de personas que tienen riqueza por más de $1,000 millones, para ellos esta pandemia ha sido muy benéfica. ¿Qué tan benéfica? Pues todos los días, en conjunto, la fortuna de los super ricos en el mundo aumentó $2,700 millones, algo así como 54 mil millones de pesos todos los días. ¿Para qué sirven 54 mil millones de pesos? Para poner un poco en contraste, con 4 días de las ganancias de los superricos del mundo podríamos erradicar la pobreza extrema en México durante un año, y con 42 días de esas ganancias, sin tocar la fortuna previa, podríamos acabar con la pobreza por ingresos en nuestro país. Un poco para poner en contexto que son cantidades muy grandes, es decir, son grandes ganancias que se dan al mismo tiempo que crece el número de personas en pobreza y pobreza extrema a lo largo del mundo. Sí, pero además es muy curioso porque se dice mucho, sobre todo en los gobiernos actuales de los países latinoamericanos, que culpa de este desajuste es por los gobiernos neoliberales. Pero sin embargo, en los gobiernos populistas que hoy están en gran parte del mundo, ¿no?, de América Latina concretamente, pues sigue esta desigualdad. Recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, impuso un impuesto para los más ricos, ¿no? Es decir, van a pagar mucho más impuestos. Pero esto realmente sirve para dejar atrás este nivel de desigualdad. Por supuesto que sirve. De hecho, esa es una de las apuestas que tenemos desde Oxfam, que es en los impuestos a las grandes fortunas. De nuevo, no estamos hablando de la clase media, no estamos hablando de las personas que trabajaron 40 años para tener una pequeña propiedad. Estamos hablando de las grandes fortunas. Han probado históricamente que ayudan a reducir los niveles de desigualdad. Para no irme muy lejos, el país que suele ser el ejemplo por antonomasia del modelo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, impuso unos impuestos muy extraordinarios y a unos niveles muy altos que tuvieron un éxito brutal. La caída de la desigualdad de ingresos y de riqueza después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos fue enorme, y en parte lo que muestra la evidencia es que se debió a impuestos de esta naturaleza. Es decir, esto no es una cosa que se está proponiendo solamente en países de gobiernos progresistas, sino que es una ola global, ¿no? Es España hablando sobre este tema, es Francia, es Bélgica, es decir, en muchos de distintos cortes políticos la conversación es muy similar. Es momento de aplicar medidas extraordinarias a situaciones muy extraordinarias como las que está viviendo el mundo. Sí, porque los gobiernos requieren captar precisamente mayores impuestos para tener sobre todo programas subsidiarios para combatir o frenar estos niveles de desigualdad. Además hay otro punto, curiosamente las sociedades con mayor prosperidad es donde no existe esta brecha tan grande de desigualdad. Pongo por ejemplo el caso de Alemania o el caso de Japón.
Así es, y son economías en las que la redistribución es un elemento central, en la que la recaudación de las grandes fortunas es una cosa del día a día. Y no solo programas que se conocen como de protección social, es decir, no solamente esta red de protección de transferencias monetarias directas, lo que logra sacar a las personas de la pobreza sí es una mejora en los ingresos, ya sea vía empleos, ya sea vía transferencias monetarias, pero es sobre todo en la inversión en bienes y servicios públicos de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las personas dejan de gastar dinero de bolsillo, cuando dejamos de gastar en en el consultorio adyacente a la farmacia, cuando dejamos de gastar en las escuelas privadas porque no tenemos una alternativa pública cercana, o que sea de calidad, cuando dejamos de hacer eso, es cuando las personas tienen dinero en el bolsillo para poder invertir en las otras cosas que necesitan. Es decir, cuando se cuenta con escuelas públicas, con hospitales, clínicas que estén bien equipados, que tengan los médicos adecuados, cuando se cuenta con servicios de cuidados, asilos, guarderías que sean públicos, entonces las personas dejan de tener que gastar los pocos o medianos ingresos que puedan tener en las otras alternativas. Esa es, digamos, la evidencia. Lo que muestra es que esa ha sido la manera en la que los países que han logrado avanzar en reducción de pobreza y de desigualdad han sacado adelante a millones de personas. Sin duda. En el caso específico de México, ¿por qué no se ha optado por tasas impositivas más altas para los que detentan mayores fortunas para equilibrar esta situación entre los que más tienen y los que menos tienen? Curiosamente, los impuestos a la riqueza fueron parte del pasado de México. El próximo lunes, estaremos publicando un informe para México desde Oxfam México, pero te adelanto algunas de los hallazgos que tenemos. Estos son parte del pasado de este país. México ya tuvo impuestos a las herencias y sucesiones, ojo, grandes herencias y sucesiones. México ya tuvo impuestos a ganancias extraordinarias, ya tuvo impuestos al patrimonio neto, pero fueron concediéndose, es decir, se fueron eliminando de nuestra legislación como parte de concesión a las élites económicas. Y no lo digo yo de mi ronco pecho, la evidencia presentada por Luis Alboites, por Mónica Hund, es decir, quienes han investigado estos temas, dan cuenta de que esa es la realidad del pasado de México, pero además porque las reformas fiscales nunca han apuntado en esa dirección en las últimas décadas, y también como parte de una concesión a las élites económicas. Sí, tendríamos que voltear a ver en el caso de México a Colombia, porque Gustavo Petro, como platicábamos al inicio, ha impulsado esta reforma fiscal para que paguen más impuestos quien tienen mayores fortunas, para que exista recursos, sobre todo para atender a los sectores más vulnerables. México tendría que observar si es exitoso lo que pasa en Colombia para quizá implementarlo aquí también. Y no solo eso, y me disculpo por el ruido de fondo, pero la Ciudad de México es muy ruidosa. No solo eso, sí es el caso de Colombia con el impuesto, pero también el caso brasileño y chileno que ahorita están teniendo estas conversaciones. Hay que poner atención a cómo va funcionando, pero sobre todo a la conversación regional que abrió el ministro de Finanzas, José Antonio Campo, en Colombia, diciendo hay que hacer un pacto fiscal regional. Es decir, no basta con lo que haga uno u otro país. Los países tienen que impulsar de manera conjunta en América Latina y el Caribe una conversación distinta, porque si no, es muy difícil que logremos financiar el futuro de nuestras sociedades de manera adecuada si no incluimos sobre la mesa que los más ricos de nuestras sociedades aporten. ¿Por qué es relevante esto? Porque cuando ellos no pagan, pagamos nosotros. Porque cuando ellos no pagan, hay poco dinero público que terminan pagando los mismos hogares de siempre, pero también terminamos pagando de nuestro bolsillo esos bienes y servicios que decía hace rato que no se están financiando a través del Estado, porque lo tienen que pagar las familias de sus bolsillos. Entonces, para poder acabar con este círculo vicioso, es muy importante que los países se pongan de acuerdo, y ahí es donde puede jugar un rol fundamental el gobierno mexicano para el futuro de este país. Interesantes sus conceptos, realmente muy ilustrativos, y la propuesta finalmente ahí está. Carlos Brown Solá, gerente de Justicia Fiscal de Oxfam México, muchas gracias por haber platicado esta tarde de sábado con nosotros. Muchas gracias, Héctor, por la invitación, y pues encantado de estar aquí. Les invito a leer el informe que publicaremos el próximo lunes en oxfammexico.org. Perfecto, lo vamos a consultar con mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, son ya las 3 de la tarde con 31 minutos. Vamos a una pausa, ya volvemos.